Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos aquí para grabar este contenido. La gloria es del Señor Jesucristo, por siempre y para siempre es su misericordia. Vamos a estar hablando sobre la importancia de hablar en lenguas. Vamos a hablar con el tema, la importancia de hablar en lenguas. El hablar en lenguas angelicales. Vamos a hablar con el tema, la importancia de hablar en lenguas angelicales. Mira, vamos a estar primeramente orando, para luego comenzar a leer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, Padre amado, mira, Señor, en esta hora, Padre, yo te pido, Padre amado, que sea tú, Señor, hablando a los corazones, a tu pueblo, a cada persona que escuche y vea este mensaje, Señor, este video, Padre amado, que sea de bien de edificación para su vida, Padre amado. Espíritu Santo, quítame a mí, ponte tú, Espíritu Santo de Dios, te lo pido en una manera muy especial. Espíritu Santo, que tú hables a los corazones, a la vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2 en adelante. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2 en adelante. La palabra de Dios se la he leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oye, escuche esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Escucha, igual el verso 2 de nuevo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Escucha esto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Vamos a estar leyendo con la importancia de hablar en lenguas angelicales. Vamos a estar hablando la importancia, porque es importante hablar en lengua. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, habla cuando el Espíritu Santo descendió a todos los apóstoles y a todas las personas que estaban juntos y unánime, que eran 120, dicen que eran 120 en aquellos días, y se derramó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lengua. Y cuando hablan en lengua, las personas que es normales decían que si están locos o están llenos de mosto, porque el humano, el normal, no va a entender a una persona que hable lengua, porque el que habla lengua habla para Dios y habla misterio con Dios. Porque el habla lengua, porque el que puede traducir, interpretar lengua, tiene que pedírselo a Dios, que es la interpretación de lengua. Tiene que pedirle a Dios para que Dios le dé la interpretación, para que pueda interpretar lo que está escuchando. Porque si no tiene la interpretación de lengua, no puede interpretarla, no va a entender. Pero el que tiene interpretación y habla lengua también, y tiene la interpretación de esa lengua, porque hay personas que hablan lengua pero no tienen la interpretación, entonces no saben lo que ellos están hablando en lengua. Cuando se activa el don de lengua y comienzan a hablar en lengua, no saben lo que están hablando, porque no le han pedido a Dios la interpretación de esa lengua que ellos están hablando. Entonces vamos a tener, mis hermanos, que vamos a ver la importancia sobre el hablar de lengua, porque el hablar de lengua no solamente, mira, dice el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 14 mismo, versículo 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que hable lengua, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Porque el que habla lengua tiene que un intérprete que la interprete, o él mismo que hable lengua puede interpretarla si tiene el don de interpretación. Porque hay personas, aunque tengan el habla lengua, no tienen la interpretación. Por eso hay que pedírsela a Dios. Pero vamos a tener en esta noche sobre la importancia. Es importante, mis hermanos,
¿Por qué? Porque hablar en lengua, tú hablas misterio. Hay misterio, hay revelación que fluyen tú hablando en lengua. Hay personas que oran hablando en lengua. Hay personas que se hincan. Cuando se hincan a orar, el don de lengua se le activa y comienzan a hablar lengua. Están hablando para Dios. Está hablando entre él y Dios. Y está hablando misterio con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos en lengua, hay personas que creen que es idioma de lengua que se estudia en la universidad. O sea, que se cree que es el idioma, el inglés, el francés, no. Porque el don de lengua, el hablar lengua, el don de lengua es angelical, viene de arriba, no es de esta tierra. Porque de esta tierra hay un idioma, que es un idioma peruano, francés, son de esta tierra, que son idiomas de esta tierra. Porque estamos hablando de la lengua celestial, estamos hablando de las lenguas angelicales, que tienen poder hasta para reprender un demonio en lengua. Tiene poder hasta para cubrir a sus familias con la sangre de Cristo. Tiene poder para decirle al diablo, sal de mi casa. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua es el don de lengua es algo espiritual. No es algo físico que tú te ves, que se ve, que se siente, no. Es algo que está en tu boca, que claramente cuando el Espíritu Santo desciende en ti, tú hablas en lengua. Hay personas que han adorado, que han orado a Dios para tener el don de lengua. Porque hay personas que tienen 5, 7, 10 años y no tienen un don de lengua, nunca han hablado de lengua en su vida. Y la gente cree que bautizándose lengua, el Espíritu Santo la bautiza en lengua. A veces Dios te da el don de lengua sin bautizar, sin que el Espíritu Santo te bautice. Porque eso depende. Porque hay personas que Dios lo bautiza, que el Espíritu Santo lo bautiza y ellos en el mito hablan lengua. Él entrega a Dios el don de lengua. Hay personas que antes de bautizarlo, Dios le entrega el don de lengua. Pero también, si Dios te entrega el don de lengua, tiene que decirle a Dios que quiere la interpretación. Porque es un punto importante en esta noche, porque estamos hablando sobre la importancia. No voy a hacer muy a largo de este tema, porque hay muchas telas que cortar. Y fue a darle una pócima de tal en esta noche. Vine a darle una pócima sobre el hablar de lengua. El hablar de lengua, el apóstol Pablo hablaba más lengua que todos los apóstoles. Dice, yo hablo más lengua que todos los apóstoles, pero es mejor decir 5 palabras que 1000 lenguas, diferentes lenguas. Entonces, el apóstol Pablo hablaba en muchos idiomas, en mucha lengua, diferentes, distintas, e interpretaba sobre la lengua, de toda la lengua, tenía la interpretación de toda la lengua, o sea, un ministerio fuerte. Por eso que él tuvo que perseguir a la iglesia, para luego venir a restaurar la iglesia. Porque Dios le dijo a Jesús, mi instrumento me eres. Entonces, vamos a extender en esta noche, mis hermanos, Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque la edad y la convicción, porque la fe también es algo que puede activar tu don de lengua. Porque si no tienes el don de lengua, vamos a tener que primeramente decirle al Padre que te lo dé. Porque dice la palabra que pide, haya. Y el que toca, se le abrirá. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que cuando Dios quiere algo, que tú hagas algo, que Dios quiere que tú se lo pidas. Porque Dios sabe la necesidad tuya, sabe lo que tú necesitas, pero Él le gusta que tú le pidas para Él darte. Porque Jesús, el mismo Jesús, tuvo que pedirle al Señor, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, si no es mi voluntad, si no es tu voluntad. Entonces, debemos de entender que el hablar de lengua no solamente es algo sencillo. No, eso fluye automáticamente. El hablar de lengua no se calcula, no se en su mente, no. Eso es a él de que entra la presencia de Dios, donde lengua se activa, o cuando viene a reprender a un demonio, se activa el don de lengua y comienza a reprender en el espíritu. Hay personas que no saben a qué espíritu están reprendiendo en lengua, porque el don de lengua se le activa, pero no saben a qué demonio están reprendiendo. Pero te vamos a decir en esta noche que tiene mucho significado y muchas cosas que aclarar y muchas telas que cortar,
que es la importancia de hablar lengua. Pero vamos, ¿qué es la edificación? Porque el hablar lengua, mira, dice en el verso 6 lo que yo estaba hablando casi ahora mismo. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, escucha esto, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Escucha esto, porque es un conjunto. El don de lengua viene con un conjunto. No solamente hablar en lengua, hay una visión que Dios te desarrolla a través de la palabra, a través de la búsqueda. Desarrolla el don de visión para que tú veas a qué espíritu está reprendiendo en lengua. Porque hay personas que no tienen esa visión desarrollada y automáticamente fluye ese don de lengua para reprender ese espíritu inmundo, pero no ven al demonio que están reprendiendo. No saben el nombre del demonio que están reprendiendo. Entonces Dios tiene que también desarrollarte la visión para que tú puedas ver a quién tú estás reprendiendo en lengua. Por eso debemos de entender, mis hermanos, que tenemos de andar siempre en el Espíritu. Como habla en Romanos capítulo 8, habla andar en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, porque tienen que vivir. Es igual, cuando tú predicas, la predicación tienes que vivirla. Porque si tú no vives lo que tú estás predicando, si tú no testificas tú no das testimonio de lo que tú estás predicando, tus palabras son vacías y no tienen peso en el mundo espiritual. Para tener peso en el mundo espiritual, tú tienes que vivir la palabra, vivir lo que tú estás predicando, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando, porque va a venir mucha batalla, mucha guerra, mucho levantamiento a causa de la predicación, a causa del mensaje. ¿Ustedes creen que a mí no se me levanta mucha guerra subiendo yo contenido diario para el canal de YouTube? Y pronto estaremos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube. Pronto, eso está casi. Entonces, debemos de saber, mis hermanos, cuando hablamos la importancia de hablar en lengua, porque es importante. Porque no te digo que si le diga a la nariz, a los ojos que no necesito, claro, usted necesita. Porque en el cuerpo es un complemento, el cuerpo es un complemento donde lo menos que no se usa, eso también se necesita. Porque hay personas que son profetas, hay personas que tienen un nivel, una dimensión alta y se creen la última Coca-Cola del desierto. Dicen que no necesitan a nadie, que el más es Dios y ya. No, el mismo Jesús necesitaba la multitud. El mismo Jesús necesitaba la multitud y tenía el Padre. Y él necesitaba la multitud porque era pastor. A ser pastor de ovejas, él tenía que estar rodeado de la multitud. Por eso la multitud iba y se lo rodeaba para que él diera el mensaje y hablara lo que Dios le mandó a decir. Entonces, cuando estamos conectados 24/7, porque la oración que uno conectamos día tras día, debemos de saber, mis hermanos, que hablar en lengua es importante. Es uno de los elementos muy importantes. Porque hablar en lengua tú hablas misterio. Porque cada cosa se necesita, como la profecía, como el hablar en lengua, como la visión, como la revelación, como la ciencia, como la sabiduría, como el don de ciencia. Todo eso es un complemento que complementa un cuerpo. Porque el cuerpo está complementado de pies, de brazos, de boca, de nariz, de ojos, de 2 ojos, de oído y de cabeza. Y por eso es un complemento completo. Debemos también de hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios y buscar más amor por las almas que están fuera, que están perdidas, que debemos de estar orando para que Dios los traiga al camino y puedan salvarse, porque estamos ya viviendo los últimos tiempos y debemos de estar más atentos a las cosas. O sea, debemos de desenfocarnos, no podemos enfocarnos tanto en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra, si ya Cristo está aquí cerca. Porque Cristo te va a llevar a ti, pero no se va a llevar a la casa.
no se veía la pasola, no se lleva la cama tuya, no se lleva nada de eso. Nada de lo material se va a llevar Jesús, se va a llevar a sí mismo. Vino a buscarse a sí mismo, vino a buscarse así. Él vino a buscarte a ti. Entonces, si tú no estás preparado, te vas a quedar. Entonces va a aguantar la tribulación. Ahí vendrá la persecución, el anticristo persiguiendo a la persona. Dice que aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos. Entonces debemos de estar más precavidos, con más precaución. Hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Como yo sigo explicando en el otro video, le dije que el tiempo y afuera de tiempo. Afuera de tiempo es en el mundo espiritual y a tiempo es en el mundo físico. Porque el mundo físico es de tiempo. Dice que bajo del sol, el mismo Salomón dijo que bajo del sol todo tiene su tiempo, tiene su hora. Por eso que, mis hermanos, debemos de anhelar más la presencia de Dios. Tenemos que tener una relación más íntima con el Eterno, una relación más íntima con el Espíritu Santo, conocer la voz de Dios. Debemos de conocer la voz de Dios para que cuando Dios te mueva para un sitio a hablar, no sea una palabra vacía, sino una palabra con poder. Porque cuando Dios te manda a hablar, tu palabra coge en vida, tu palabra coge en poder. Y cuando tú a la persona le das esa palabra, esa persona se quebranta su corazón y empieza a llorar. Porque es una de las señales que Dios está hablando a esa persona. Hay personas que no están diciendo con la cabeza así, pero cuando está escuchándote, te están escuchando, ellos mismos se le aguan los ojos. Los ojos, ¿por qué? Porque tú no estás hablando el cuerpo, tú le estás hablando el alma. Cuando una persona está predicando y está predicando el alma, porque nosotros debemos de tener, es el poder de Dios, el poder del Evangelio, el que dejó Jesucristo. Cuando Jesucristo empezó con su ministerio, los cojos caminaban, los paralíticos se paraban, los enfermos eran sanos, los leprosos eran limpiados, los muertos eran resucitados. Entonces, vamos a querer buscar ese poder del Evangelio. El poder del Evangelio vamos a buscarlo como la intimidad con Dios. Tener una relación más íntima con Dios. Tenemos que tener una integridad, una sinceridad con Dios. Porque si nosotros no tenemos una sinceridad con Dios, de nada nos sirve. Él dice en el capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, dice la primera esencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas, escucha esto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo con retiñe. Escucha esto. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Wow, qué versículo tan fuerte, potente, ¿eh? Porque aquí dice, si yo hablase lengua humana, o sea, que hay lengua humana, la que yo te estoy hablando, lengua humana, que es el francés, el italiano, la lengua que se estudia aquí. Los que van a la universidad a estudiar idiomas, que toman italiano, francés, inglés, esos son idiomas de esta tierra, son lenguas humanas de esta tierra. Pero dice, y angélicas, o sea, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esa es la que yo estoy hablando, angelicales. La lengua angelical en que estoy hablando en esta noche. No estoy hablando de las lenguas humanas, sino las lenguas angelicales, que son distintas y diferentes. Porque las lenguas angelicales tienen poder, la lengua humana no. La lengua humana, cualquiera hable lengua, una lengua humana, en francés, inglés, el que estudia francés e inglés lo habla como si nada, pero nada pasa. Pero cuando tú hablas lenguas angelicales, tiemblan la tierra, tiene que temblar. Tú hablas misterio con Dios. Tú hablas a Dios, pero con esa lengua humana tú no hablas con Dios. Entonces, el mismo Salomón tenía una sabiduría, pero terrenal, animal y diabólica de esta tierra. Y él le pidió sabiduría y ciencia para juzgar al pueblo. Para oír juicio, dice Jehová. Ha pedido ciencia y sabiduría para juzgar a Israel, para oír juicio. Pero yo te daré riqueza, te pondré a tus enemigos en tus pies. Porque él pensó primeramente en el pueblo antes que él. Por eso a Dios le agradó, le gustó lo que le dijo. Que quería sabiduría y ciencia para poder llevar el pueblo de Israel en paz.
porque Salomón siempre se pone un guerrero. Salomón no era un soldado guerrero ni nada de eso, porque él estableció la paz con todo. El que era guerrero era David, que era su padre, pero él no era guerrero. Entonces él estableció la paz con todos los reyes de la tierra, con cada hija. Él le cogía a cada hija y la ponía como su mujer, para que se estableciera la paz por cada país. Pues si un rey viene y quería bombardear el pueblo de Israel, diga, no, yo tengo mi hija allá, no puedo hacerle guerra a esa gente, tengo mi hija allá. O sea, por esa ventaja por ahí, él se fue para establecer la paz, pero lo hizo con sabiduría, con la sabiduría que le dio Dios, no por la sabiduría de esta tierra. Por eso que Eva cambió la sabiduría celestial por la sabiduría terrenal. Porque cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal, no el árbol de la sabiduría celestial. Porque estaba en el huerto el árbol de vida, que era Cristo, es de la sabiduría celestial. Pero ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces ella prefirió tomar ese árbol de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque dice la palabra que es terrenal, animal y diabólica. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Entonces debemos de saber y discernir las cosas espirituales, porque Dios tiene un propósito grande y maravilloso ante ti. El pueblo de Israel no pudo, Dios le dijo que eran 40 días que iban a llegar a la tierra de Canaán, y duraron 40 años. No es que Dios mintió, no es que Dios le dijo que iban a durar 40 días. Lo que pasa por su desobediencia, alejaron el propósito de Dios, alejaron la promesa de Dios. Por eso cuando nosotros nos desobedecemos a Dios, por eso a uno mismo se aleja la promesa, las bendiciones se alejan. ¿Por qué? Y que no, Señor, ¿por qué no me da esa bendición? Es porque tú estás en desobediencia. Ponte bajo la obediencia de Dios y verás cómo la bendición llega a tu casa, cómo la promesa de Dios se cumple en tu vida. Porque hay muchas promesas que se cumplían por la Biblia de muchos profetas, pero estaban bajo la voluntad de Dios, bajo obediencia. Entonces el pueblo de Israel no era obediente en ese tiempo, por eso duran 40 años. Y aún así la mayoría se murieron, no llegaron a la tierra de Canaán. Mis hermanos, estos mensajes que Dios le dio esta noche son una herramienta muy especial, porque el que ve este video va a ser la edificación edificante y puede impedir el hablar en lenguas angelicales. Pídeselo, que Dios te lo va a dar. Y sin reproche, dice Santiago. Pídele a Dios y Él te dará sin reproche. Entonces debemos de anhelar más su presencia y anhelar más las cosas espirituales que las cosas terrenales. Porque Dios sabe lo que tú necesitas, sabe lo que tiene que suplirte, lo que tú necesitas. Y este es el mensaje que Dios le dio en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y que Dios los siga bendiciendo de una manera muy especial. Que este mensaje le llegue a sus corazones. Y el que Dios le habló puede testificar un comentario. Puede poner en su comentario: Dios me habló. Varón, Dios me habló. Para que las más personas sean edificadas y también puedan ver el mensaje de edificación que Dios le mandó en esta noche, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar orando para así de pedir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, mira, Señor, que tu palabra ya fueron, Señor, sueltas, fueron cumplidas en esta noche, Padre amado. Señor, que sea esa palabra que entre en los corazones, que penetre en sus corazones, Padre amado. Te lo pido en una manera muy especial, Padre. Te lo pido, Señor, en una manera muy especial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, shalom. Dios le bendiga y Dios le guarde. Suscríbete, dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando suban contenidos nuevos, que vienen contenidos nuevos más por ahí, por la gloria de Dios. Y pueden compartir, comentar con las demás personas y darle like. Hasta luego y Dios le bendiga. Shalom.